El prólogo de nuestro nuevo manhwa arranca con un tipo vestido de pies a cabeza de negro, con cámara en mano, y su objetivo. El objetivo de este hombre de negro era un pibe bastante guapo, de pelo castaño, con cara de listo y un estilazo que flipas. Lo estaba grabando desde una distancia que parecía a prueba de balas para que los dos cracks no lo pillaran. Mientras hacía su trabajito, pensó que la luz revelaría todos sus secretos. Pero, ¡sorpresa! El peligro venía de otro lado, un plot twist en toda regla. Y justo antes del game over, se le pasó por la cabeza: quien mucho espía, se la liga. Y vaya que se la ligó. Y ojo, no en sentido figurado, sino literal. Porque cuando un camión gigante, el mismísimo Traccoon, perdió el control y se estampó contra el coche, este se convirtió en una barbacoa al instante. Y así fue como se quemó de verdad. Por culpa de ese accidente, quedó en estado crítico, perdiendo la luz de su vida. La luz es algo que puede abrirte los ojos a la, ¿verdad? Iluminándola. Y la oscuridad, por cierto, también fue rota de repente por la luz de una linterna. Tan pronto como se encendió el foco, un par de ojos se giraron en esa dirección. Y esos ojos pertenecían al mismo tipo de antes, solo que ahora estaba atado, y en lugar de una mordaza, tenía un trapo en la boca. ¿Pero por qué? Vaya situación de prota secuestrado. El tipo de la linterna resultó ser otro papacito, pero rubio, con ropa fina y una cara de preocupación que ni te cuento. Y en cuanto vio a nuestro prota, se le notó el alivio en la mirada y una sonrisita se le escapó. Fijo que era él a quien buscaba. Luego, literal, se arrodilló frente al cautivo, soltándole palabras para calmarlo. Le decía al prota que no tuviera miedo, que era solo él, que no le haría daño. Mientras soltaba todo ese rollo tranquilizador, decidió quitarle el trapo de la boca al chaval. Apenas el peliblanco lo hizo, el hombre, de enfrente, empezó a jadear como si no hubiera un mañana. Estaba todo rojo, con el sudor chorreándole por el cuello y la cara. Después, el chaval abrazó al prota, llamándolo hermano. Esto dejó al protagonista un poco cortado. Su cara se puso de un rojo aún más intenso, un sonrojo nivel Dios. Se notaba por la voz del peliblanco, que estaba súper preocupado y que había extrañado a su hermano. Pero el abrazo duró poco. Tenían que pirarse de ahí, pero ya. Así que, con una navaja, cortó la soga que ataba con fuerza las manos del prota. Se movieron en un santiamén y se dirigieron a la salida, pues necesitaban largarse de ese sitio a toda pastilla. Por supuesto, el peliblanco iba sujetando al otro, pero algo no cuadraba. Se notaba que había un problema. Le costaba un mundo correr, y aunque el peliblanco lo ayudaba, era obvio que algo andaba mal. Entonces, justo en el peor momento, apareció un objeto extraño bajo sus pies. Y de alguna manera, el cuerpo debilitado del chaval no aguantó, cediendo y cayendo hacia atrás de golpe. Gracias al fuerte apoyo que tenía al lado, nuestro prota tuvo la potra de no estamparse contra el suelo. Aterrizó en el brazo del peliblanco. Un aterrizaje mucho mejor que el suelo. ¿Dónde va a parar? Dio la casualidad de que cuando se cayó, el prota se agarró con toda su alma a la mano del otro y ¡zas! Apareció sangre en esa zona. Aunque, ¿es posible que solo por eso sangrara? No había mucha sangre. El daño no era grave. Así que deberían poder seguir. Más preocupado por el plot twist que le estaba pasando al prota, empezó a disculparse por lo de su mano, pero de repente, ¡zas! Le dio el bajón otra vez, todo se le puso borroso nivel 4 Kelvin a 144 y le subió la temperatura como si fuera a despertar un poder oculto. Con un nudo en la garganta, apenas pudo soltar una disculpa en modo susurro. Y cuando el otro seme por fin se dio cuenta de que algo andaba mal, le preguntó al prota qué onda con su estado, a lo que este desvió la mirada y pareció aún más relajado, como si su cuerpo se hubiera convertido en algodón de azúcar. Fue entonces cuando los ojos del Opa Mayor empezaron a escanear el suelo y se toparon con el objeto que causó el tropiezo. Y ojo, que no era cualquier cosita, porque la reacción del chico era un plot twist en sí misma. Había una jeringa en el suelo, y adentro, el alucinógeno más potente del server, con el que, al parecer, le iban a sacar toda la info al prota, modo interrogatorio nivel Dios. En ese momento, el peliblanco apretó con más fuerza el cuerpo modo gelatina del chico contra el suyo. Y, con una mirada que era una mezcla de qué demonios y preocupación, le preguntó qué rayos le había hecho esa gente al prota. De la nada, se escuchó un grito a todo pulmón.
¡Esa toma ya está! ¡Yuhu! Y si el director dijo que en 10 minutos grababan la siguiente, significaba que esta escena había sido un éxito rotundo. Y tan pronto como escucharon eso, uno de los actores, el peliblanco, soltó de golpe su supuesto abrazo de salvador al prota. Ahora su mirada era más fría que el corazón de tu ex, y súper enfocada, pero apuntando a otro lado. El prota, por su parte, aterrizó en el colchón soltando un grito que ni en película de terror. Fue súper desagradable. Acto seguido, todo el staff corrió hacia nuestro héroe preguntando cómo estaba y qué había pasado. Resulta que el mal rollo que sintió en la toma era real. Y el otro solo estaba improvisando. Nuestro prota se levantó a la velocidad de la luz. Se dirigió al tipo como «Señor» y se disculpó por el numerito. Al otro le importó 3 pepinos. Se le notaba en la cara, pero aún así le pidió al asistente que le desinfectara la mano. ¿Qué nivel de drama? Todo el mundo corría de un lado para otro, como pollos, sin cabeza, haciendo un escándalo. Normal, con tanta gente, es un mega proyecto. Varios del equipo se abalanzaron sobre el tipo ofreciéndole vendas y tiritas como si le hubieran amputado un brazo. No te digo más. Y eso que solo era un rasguño. Ese hombre era un completo tsundere. Cuando grababan, se transformaba en otra persona, parecía un caballero gentil y amoroso, pero en cuanto decían ¡corten!, volvía a su modo frío y cortante. Este tal Lee ignoraba olímpicamente todo lo que el prota decía. Pero bueno, supongo que, entre que se burlen de ti o que te ignoren, la segunda opción es un mal menor, ¿no? Por alguna razón, el prota pensó que era mejor quedarse corto que pasarse de la raya. Pero, ¿en qué estaba pensando? Seguramente, eso le daría vueltas en la cabeza durante el descanso. El ambiente estaba más tenso que cuerda de violín, así que al menos podía aprovechar para lavarse e ir al baño, que fue justo lo que nuestro chico decidió hacer. Y mientras la silueta del prota se alejaba, el peliblanco lo despedía con esa mirada enigmática que te congela el alma. Al entrar al baño, el joven no tardó en cerrar la puerta tras de sí, rezando para que nadie entrara. Necesitaba su momento de prota solitario. Abrió el grifo de agua fría y juntó un poco en sus manos, soltando un suspiro de los que pesan, se miró al espejo. Este trabajo era un desafío mental, más que físico. Supongo que pensó en que solo habían pasado unos días desde que su vida se volvió un isekai, pero todavía le costaba un mundo creerlo, aceptarlo y acostumbrarse. Cada vez que le daba vueltas al asunto, le entraba un dolor de cabeza de los buenos. Ha notado que incluso tiene sueños súper extraños, que más que alegrarle, le dan un yuyu que no veas. Estaban hablando de el prota y Lee estaban fuera de la puerta, y nuestro men solo alcanzó a oír que este último acababa de regresar de un rodaje en el extranjero y que probablemente andaba de malas porque le habían dado un papel secundario. Encima, logró pescar al vuelo algunos chismes sobre él mismo, supuestamente, que él, Lin Chu, o sea nuestro prota, parece que últimamente se está colgando de la fama de Lee y que se ve súper raro, como si le hubieran cambiado el sistema operativo. La otra voz soltó que aquí se necesita talento para actuar, no solo una cara bonita, y que nuestro prota no le echa ni media gana, o algo por el estilo. Por alguna extraña razón, este chismorreo hizo que se quedara clavado mirando el espejo, como si se estuviera viendo por primera vez, acercó su mano al reflejo, como si intentara tocar a otra persona al otro lado. Se le cruzó por la mente que seguro todo el mundo notaría su vibra de perro soy. Y como no, ¿quién lo dudaría? Su otra mano, con la que se apoyaban en lavamanos, la apretó con fuerza. El silencio del baño solo era interrumpido por las gotitas que caían del grifo, que simplemente no estaba cerrado del todo. Él era el único entre toda esa gente que sabía qué andaba mal, por qué le estaba pasando todo este lío y por qué tenía que depender de ese tal Lee en el set. El meollo del asunto era que él no era el actor Lin Chu, el visual que todos conocían. El prota era de hecho quien había estado observando y fotografiando al Lin Chu original el mismísimo día de su muerte. Y es que nuestro prota es Lin Chu, un reportero de primera línea en la industria del entretenimiento. Le apodaban el rey del chisme, porque servía los rumores más frescos de las celebridades todos los santos días del año. Para que quede más claro, había dos tipos, ambos llamados Lin Chu. Uno era el actor, el otro el reportero, y justo el que estaba recopilando información sobre su nueva víctima. Por alguna razón, el alma de Lin Chu, el reportero, se transmigró al cuerpo del actor.
Y el único culpable de todo este lío fue el conductor de ese maldito camión, el clásico Trucun, que fue quien atropelló al prota original, el reportero Lin Chu, hasta mandarlo al otro barrio. Ese fatídico día alcanzó a tomar unas fotos bastante jugosas y a pensar en un titular. Por cierto, gracias a este Lin Chu, el reportero pudo ganar un buen dinero y subir de nivel en su carrera. Esas fotos que tomó nunca las llegó a publicar, pero aún así, Lin Chu seguía ocupando un lugar de honor en los motores de búsqueda cuando el reportero se metió en el cuerpo del actor Lin Chu. De repente, se convirtió en el blanco de todas las cámaras, paparazzis y reporteros como él mismo. No es una sensación nada agradable, pero menos mal que esas fotos nunca terminaron en internet, porque eso le habría perjudicado a él ahora. Era complicado de procesar y aceptar que antes era un reportero y ahora una auténtica estrella de cine. Además, como ya había averiguado en su vida pasada, el actor Lin Chu tenía un patrocinador con bastante pasta. Ahora él es la estrella, está brillando, pero lo más aterrador era que si la cámara no se había destruido, esas fotos podrían resurgir y perjudicar a la misma persona que las tomó. El karma en su máxima expresión. Pero de repente, los pensamientos del prota fueron interrumpidos por el sonido de una llamada entrante. Alguien le estaba llamando otra vez, y no tenía ni idea de quién era. El número sonaba y sonaba, como si alguien estuviera intentando contactarlo desesperadamente. Pero, maldita sea, no queda claro por qué el prota nunca se decidía a coger el teléfono. En el móvil de Lin Chu solo había un contacto para su manager y otro, totalmente desconocido y sin registrar de ninguna manera. Cuando recién había llegado al cuerpo de Lin Chu, al principio, quiso seguir el guión típico de estas situaciones. Ya sabes, armar un escándalo y gritar que él era otra persona. Una locura. Pero al final, simplemente decidió jugar la carta de la amnesia y fingir que no recordaba absolutamente nada. Estaba presente cuando Lin Chu recuperó la conciencia y estaba mega desesperado. Primero, porque Lin Chu tenía amnesia, y segundo, porque eso significaba que su jefe los iba a hacer picadillo. El prota se imaginó que podría ser la llamada de ese patrocinador misterioso, pero le daba un yuyu tremendo contestar el teléfono mientras caminaba. El prota escuchó una conversación entre unos tipos cerca. Uno de ellos dijo que, al parecer, el segundo podía dejar de currar porque les habían dado 2 días libres. Luego, los hombres siguieron cuchicheando. Dijeron que les dieron el fin de libre por el apagón, pero que había algo más, algo de lo que no debían hablar en voz alta. El chico se enteró de que la verdadera razón por la que tenían 2 días libres era un pez gordo y que Liu y su banda eran ese pez gordo. Dándole vueltas como el reportero que es, pensó que eso habría sido un bombazo. Reflexionando, llegó a la conclusión de que debía mantenerse a kilómetros de ese tipo y como estaba demasiado metido en su propio manhua mental, alguien se le acercó. Y ese alguien resultó ser la mismísima persona que el prota quería evitar hace un segundo y de la que quería huir. A su vez, se acercó al oído del chico y le susurró su nombre. Una movida súper rara, por supuesto, que hizo que el prota se pusiera rojo como un tomate. Después de todo, no es muy común que te susurren tu nombre al oído. El joven se giró bruscamente y se quedó tieso. Este tío estaba claramente invadiendo su espacio vital. Qué mal rollo. ¿Qué demonios quería? ¿Qué necesitaba del prota? Seguro que se lo diría. Pero no hacía falta estar tan pegado, así que Linu se apartó. El chaval ya estaba pensando que su hora había llegado y se arrepentía de lo que había dicho, aunque lo susurró. ¿Acaso lo oyó? La situación era de locos. Encima, Liu no empezó a hablar, sino que levantó la mano y empezó a acercarla al prota. Y cuanto más se acercaba la mano del tipo, más se alejaba el prota de él, como un gatito asustado. Sinceramente, una reacción como si estuviera frente a un monstruo de nivel S en lugar de una persona. Supongo que eso es lo que pensaba. El hecho de que el prota se apartara pareció irritar un poco al tipo, así que se mosqueó, y no era un aura reconfortante, sino todo lo contrario. La situación y el ambiente eran tan opresivos que, a los ojos del prota, Lee se convirtió en un demonio enorme, agresivo y con un aura oscura, listo para fulminarlo solo con la mirada. En resumen, el prota le tenía tanto pánico a Lee que simplemente salió por patas.
se inventó la excusa de que tenía 1000 cosas que hacer y huyó como un gallina. Por el amor de Dios, este tipo de comportamiento no le hizo ni pizca de gracia al otro, que frunció el ceño. Quizás no tenía malas intenciones en absoluto. A lo mejor tenía algo importante que decirle, pero el prota ya se había pirado. No se quedó a escuchar, y su mirada desolada cayó sobre la mano con la que apenas había tenido tiempo de tocar la cabeza del prota antes de que éste huyera. Corrió directo al coche donde probablemente estaba su manager. A veces, ese era el lugar más seguro, su única safe zone. Ahí el tipo no podría alcanzarlo. Saltando al coche y cerrando la puerta tras de sí, el joven, hecho un ovillo, empezó a respirar. Uf, valió la pena solo por ver a ese tonto correr sin parar, por cierto, como si Lee lo estuviera persiguiendo de verdad. El tipo sentado en el coche dijo que estaba buscando al prota cuando se enteró de que les habían dado tiempo libre. El man del carro soltó que su quest era encontrar al prota justo al enterarse de que le habían dado un respiro, pero al colega ni le importó, soltando que ya se lo sabía todo y que el otro lo llevara a casa, que ya estaba pensando en cómo necesitaba llegar a su cantón y ponerse a ver dibujitos. Uf, colega, este día había sido un nivel de estrés de jefe final, especialmente con ese percal metido en la ecuación. Pero fue la voz extraña, más bien sospechosa, de su chofer la que rompió el silencio entre ellos, girándose hacia el prota y diciendo que había algo más. En ese instante, su corazón hizo crack, y sintió unas ganas locas de mandar todo a la porra y solo ponerse a ver dibujitos en casa. ¿Qué fantasía sería eso? Pero no. Al prota le pareció que este día definitivamente no tendría fin, estaba maldito al 100%. Al final, después de todo, el día casi había terminado. Era tarde y se fueron a saber dónde, y sin dibujitos, ni una cama calentita y suave. Pero al menos estaba sentado en un sofá mullido, abrazando un pez gigante. ¿Y qué pasa? Es un juguete divertido, alivia el estrés y hasta tiene una cara graciosa. Él simplemente se quedó ahí, acurrucado con el pez, deseando poder salir corriendo a casa y esconderse bajo las sábanas, como cuando los niños se imaginan un monstruo y corren a ocultarse de él bajo la manta. Hasta ahora, solo nuestro prota sabía qué narices hacía aquí y por qué toda la situación le daba tan mal rollo, así que esperaba que no todo fuera un desastre y se aferró al pez en sus brazos por alguna razón, se imaginó el giro de guión más turbio que podría pasarle. Primero, se le vinieron a la mente los juegos de sumisión y dominación, luego la cosa empeoró. Se imaginó tentáculos y fue horrible. ¿Acaso iba a conocer a un pervertido de manual o algo así? Y la tercera opción era peor que las dos primeras juntas. ¿Pero qué demonios estaba pensando? ¿Con quién se iba a encontrar aquí para ponerse tan histérico? De repente, se arrodilló frente al pez y comenzó a suplicar que su patrocinador no fuera un pervertido o un tío gordo calvo con barriga cervecera. Y mientras el prota sufría por este mal fanfic, el mismísimo hombre, a quien el chico no conocía todavía, pero ya temía, entró en la habitación con cuidado, casi sin hacer ruido. Parece que el prota ni siquiera estaba fingiendo, de verdad le estaba rezando al pez para que lo salvara del hombre que ya estaba a su espalda, y, santo cielo, era ese tal Lee. Y parecía que no solo la estampa era impactante, sino que probablemente no estaba de humor para nada. Se quedó en silencio observando al prota durante unos 5 minutos. ¡5 minutos! Y el otro ni siquiera le dirigió la mirada. ¡Qué pringado! Y cuando el tipo finalmente se cansó de escucharle, preguntó con una voz ligeramente molesta y temerosa qué era lo que el prota estaba diciendo y haciendo, por cierto. Y ahí fue cuando pasó. El protagonista finalmente salió de su extraño trance y centró su atención en Lee. Ahora parecía avergonzado por lo que acababa de hacer, pero de inmediato se preguntó ¿qué hacía este hombre aquí, en medio de una noche de perros, en este lugar perdido de la mano de Dios y completamente solo? Pensó en la posibilidad de que este pudiera ser el sugar daddy de Lin Chu, pero inmediatamente descartó esa idea porque cuando estuvo allí aquel día, el día de su game over, cuando tomó la foto del verdadero Lin Yu, la altura y la complexión de la persona a su lado eran diferentes, de eso se acordaba perfectamente. ¿Podría la presencia de este tipo aquí significar que Lin Yu tiene 2 patrocinadores? Parece que el tipo escuchó algunas palabras del prota sobre romper, así que preguntó sobre eso antes que nada. Entonces, el prota saltó como un resorte y empezó a decir que no era lo que su interlocutor podría pensado. Empezó a soltar la sopa, diciendo que le había oído a Tony en el set que se tomaban el fin de semana libre porque del dramón de la ruptura y él mismo esperaba que el tipo de enfrente
si es que era su patrocinador, no pensara que quería cortar con él. El tipo bajó la cabeza, mirando al suelo, y asintió a lo que dijo. Lo que Tony había dicho era cierto, pero aquí había un plot twist, porque había algo más misterioso en los ojos del tipo. No era un simple NPC. Y entonces, cuando volvió a levantar la vista directamente hacia el prota, le preguntó por qué demonios Linu no contestaba al teléfono. Empezó a acercarse cada vez más al prota, y este último retrocedió sin entender qué estaba pasando ni cuál era la nueva misión. Dijo que en cuanto se enteró del accidente que tuvo Linu, voló inmediatamente desde China hasta aquí. Pero Linu, como el mayor egoísta de este mundo, no contestaba el teléfono, no se reunía con él, y cuando fue a buscar al prota en el set para hablar, él simplemente huyó. El hombre mayor se ajustó la corbata por tercera vez y ya estaba lo más cerca posible del protagonista. No tenía ruta de escape, por cierto, solo podía esperar el siguiente evento de la trama y rezar por el mejor final. El joven solo pudo soltar una risita nerviosa y una sonrisa tonta e inapropiada, ya que no era el verdadero Linchu, no recordaba quién era este tipo para él. Ni lo recordaba, mientras su trasero aterrizaba en la mesa y un vaso de agua sonaba detrás de él, que se volcó y cayó. Pero ocurrió lo inesperado. El protagonista sintió unas manos en su espalda, estaba atrapado en los brazos de este tipo que dijo que estaba muy preocupado por Linu. El personaje principal, sin entender nada, fue llamado hermano y después de un abrazo le tomó las manos. Es una atmósfera extraña, pero para nada aterradora, y cuando fue nuevamente envuelto en un abrazo, ya se estaba sonrojando. La vida de Lin Chu era un isekai que no dejaba de sorprenderlo. El tipo se apartó de nuevo y se dirigió al protagonista, rogándole que no estuviera más enojado con él, que no ignorara su existencia. El prota pensó que esto era una locura. ¿Todos los patrocinadores son así de intensos? Se imaginó otra escena subida de tono, pensando que quizás el frío y distante actor Lee era masoquista. El mayor se acurrucó más cerca de Linu y dijo que nunca antes el protagonista lo había ignorado por tanto tiempo. Esta guerra fría ya había durado demasiado, era demasiado doloroso, y el mismo hombre, inquietantemente, amenazador, frío y sin emociones, parecía que iba a llorar en cualquier momento, tan miserable, tan molesto. Dirigiéndose a Lin Chu, el hombre mayor dijo que entendía que sus métodos anteriores no tuvieron muy en cuenta los deseos del joven, pero que tuvo que hacerlo. Esto, por alguna razón, hizo que el prota pensara en algo indecente de nuevo. Prometió que no volvería a tomar decisiones tan egoístas y pidió que siguieran en el mismo equipo de filmación. Todo era extraño, pero entendió de qué estaba hablando el hombre mayor y mentalmente estuvo de acuerdo con todo. Empezó a pensar y a analizar todo lo que estaba pasando. Era un reportero profesional, después de todo, y quería saber más sobre sí mismo. Entonces, pareció darse cuenta de que Linu podría estar intentando jugar a dos bandas con dos patrocinadores a la vez, y definitivamente no quiere que lo funen. Fue sacado de sus pensamientos por el tipo que todavía estaba aquí, y ahora, por alguna razón, le pidió al protagonista que tuviera cuidado. Dijo que esa persona había retomado su causa, y ahora el prota debía cuidarse con 1000 ojos. Pero Liu se quedó pensando de quién hablaba. Al levantar la vista hacia el mayor, se quedó flipando. ¿Quién era el guapo? ¿Qué clase de personaje era tan pro como para asustar al frío, fuerte e intimidante actor Liu solo con su presencia? El señor dijo que Liu, su hermano, era su única familia. No tenía a nadie más. Escuchar eso le provocó un cortocircuito al chaval, dejándolo aún más confundido. Al principio, pensó que quizás él y Liu vivían juntos y habían tenido algún roce. Esta deducción le hizo sentirse orgulloso de sí mismo. Después de todo, si fuera él, este chismecito se habría vuelto viral. Pero si se hubiera enterado antes, habría salido en plena noche a buscar salseo. El tipo de enfrente le puso las manos en los hombros al joven, que se había quedado más blanco que la pared. Lee, todo preocupado, le preguntó cómo se sentía el prota. Quizás debería descansar, pero necesitaba aprovechar esta situación para darle la vuelta a la tortilla a su favor. Ahora, el protagonista agarró la palma del otro con ambas manos y dijo que aún no había tenido tiempo de contarle una noticia no muy positiva. Colocó la palma de Lee sobre su pecho, poniendo la cara más compungida posible, o mejor dicho, activando todas sus nuevas skills de actuación. Dejó al otro K, o con la noticia de que tenía amnesia. Y mientras el otro estaba en shock, Liu
siguió a lo suyo. Lo siguiente que soltó fue que le había pedido a Tony que no dijera ni pío, como si quisiera contarlo él mismo. También añadió que no se esperaba que su relación tuviera un lore tan complicado y preguntó si eran hermanos y por qué tenían apellidos diferentes. Los ojos del mayor brillaron con un atisbo de dolor, pero sonrió levemente, acompañando su sonrisa con palabras sobre Liu, diciendo lo mismo que dijo una vez. Suavemente levantó la mano hasta la mandíbula del prota y la acarició con ternura. Por alguna razón, Lee dijo que su Liu lo había olvidado todo otra vez. El mayor recordó cómo, hace muchos años, ellos se habían cogido de la mano. El más joven había preguntado por qué sus apellidos no coincidían, pero el otro solo escuchó en silencio. No respondió a ninguna pregunta. Solo dijo que Liu siempre sería su hermano, la persona más cercana del mundo, el más querido y amado. Lo protegería, tal como Liu lo había hecho una vez. Se abrazaron con fuerza, pegándose el uno al otro. El más joven dijo que, lamentablemente, seguía sin recordar ni entender nada, pero que se sentía querido. Hacía mucho tiempo, había hablado con un médico y se dio cuenta de que esto también era una posibilidad. Ahora, el evento se repetía, solo que esta vez probablemente era por el accidente, aunque en realidad la trama era mucho más compleja. En ese momento, el prota se dio cuenta de dos cosas. El Liu real ya había perdido la memoria antes, y era muy probable que Lee y Liu se hubieran criado juntos en un orfanato. Con toda la información que acababa de procesar, tuvo una especie de actualización del sistema en su mente. Menos mal que no eran parientes de sangre, pero si eran tan uña y carne, ¿por qué tanto teatro en público? Recordó las palabras y la advertencia de que un hombre ya estaba aquí en China y que el prota debía andar con más cuidado. Ahora se preguntaba si esa persona era la culpable de su anterior pérdida de memoria. Como respuesta, Lee, frustrado, confundido y muy preocupado, bajó la mirada y suspiró. Estaba claro que este era un punto de la trama doloroso, tener semejante reacción. Vamos, que esa cara ya lo decía todo. Aparentemente era justo como nuestro prota había sospechado. Ese hombre era el villano de este arco. Se preguntaba qué clase de pez gordo tenía a Liu tan acojonado. ¿Un mafioso? ¿Tal vez un asesino? ¿Un gángster? ¿Un masón? ¿Un político? Aún así, el mayor soltó prenda, pero no de la forma que nuestro protagonista quería. Dijo que no estaba seguro de si era el momento de soltar la bomba, porque el doctor le había dicho que el prota no debía estresarse ni un pelo en estos momentos y la respuesta podría alterarlo. Sugirió que, en lugar de la respuesta esperada, esperaran un poquito y vieran si a Lin le volvía algún recuerdo y ya luego, si eso, hablaban del tema. La verdad, a él no le hizo ni pizca de gracia, porque ya no era tan débil como Lionu. Era una persona totalmente diferente. Había subido de nivel, pero ¿acaso tenía otra opción? Por eso, se preguntaba por qué Lieo y Lionu se comportaban como dos desconocidos en público. Antes de esperar una respuesta, le dio otra vuelta a la cabeza. ¿Y si ese tipo estaba de alguna forma metido en el ajo? A lo mejor era la razón por la que tenían que montarse el paripé de ser súper fríos el uno con el otro. Lee respondió que ese hombre seguramente se acordaba de él, o sea, del propio Lee. Pero eso no era del todo correcto, porque nuestro prota ya se había olido que el secreto de alguien era su verdadero enemigo. El prota tenía otra cara cuando eran críos, y cuando desapareció, ese personaje misterioso no pudo desenterrar ni un solo trapo sucio. Lee dijo que aún no estaba seguro de si ese idiota había dejado de buscar a Liu, pero el propio Lee se había encargado de dejarse ver en público para que todos los focos apuntaran hacia él. Y añadió que si quieres esconder algo, ponlo en el lugar más visible. Y soltó alguna cosa más. Intentó con todas sus fuerzas ser el centro de atención, y así como quien no quiere la cosa, merodear cerca de Lionu para protegerlo. De repente, le preguntó si su hermano pensaba que era un inútil por no haber conseguido todavía que Liu viviera sin preocupaciones. Liu puso una cara de perrito abandonado que partía el alma. El prota levantó la mano y se la puso en la cabeza, dándole unas palmaditas suaves. Añadió que si ese era el rol que tenía que jugar en el plató, pues lo haría sin problemas. Fingiría ser el archienemigo de Li U. El mayor añadió que, total, él ya era un témpano de hielo con todo el mundo, así que bastaría con que el prota simplemente le aplicara la ley del hielo a Lee. Y sobre la villa, ya le dirían, a través de Tony,
cuándo tenía que hacer acto de presencia. Nuestro prota aceptó el trato y dijo que sí, Liu era el patrocinador y el que cortaba el bacalao aquí, pues así se haría. Sinceramente, al oír eso de que era un patrocinador, a Liu casi se le salen los ojos de las órbitas. Viendo la cara de flipado de Lee, nuestro prota, con toda la calma del mundo, le respondió sobre el tema del patrocinador. El prota añadió que Tony le había chivado que podían contar con el apoyo financiero del patrocinador, o sea, de Lee U. Y para rematar, soltó que, según sus cálculos personales, un patrocinador más un hermano era igual a un hermanito menor con derecho a roce. Un Lee sonrojadísimo preguntó si Tony había soltado alguna otra perla y la respuesta fue que sí, que al parecer el patrocinador andaba de un humor de perros últimamente y que el prota debía prestarle más atención y mimarlo un poco. Lee se puso rojo como un pimiento con semejante disparate y empezó a balbucear para sus adentros, que eso no era así ni de coña. La situación era un momento tierra, trágame, así que los dos se pusieron como dos tomates maduros. A Lee ni se le pasaría por la cabeza, algo así. Y el prota, flipando en colores, empezó a preguntar con voz de sorpresa si es que, originalmente, Lee no pensaba hacerle nada de eso aquella noche. Ligeramente sorprendido, pero a la vez un poco aliviado, el prota le clavó la mirada. Sus miradas se cruzaron, preguntándose qué diablos pasaba por su cabeza, y aunque Lee no soltaba prenda, su cara era un poema, y ni hablar de sus ojos, que lo decían todo. Vaya que no se esperaba esa bomba para nada. Después de unos segundos, Lee, más rojo que un tomate, desmintió ese chisme. Explicó que esta villa era como su base secreta, un refugio donde nadie los vigilaba. Resulta que el pobre Lee no encontraba un lugar tranquilo para procesar sus dramas, por eso llamó a nuestro prota. Estaba a punto de echarle una maldición a Tony, porque por su culpa el prota se montó la película de que él y Liu eran, bueno, ya saben, compañeros de cama. La situación era súper rara e incómoda, y ahora Linus sentía una vergüenza ajena a nivel Dios por lo que acababa de decir y pensar. Para calmar las aguas, el señor prometió que a la mañana siguiente le cantaría las 40 a Tony, pero nuestro prota enseguida le suplicó que ni se le ocurriera, porque resulta que todo el mundo estaba en el ajo menos él. ¡Qué oso! En su lugar, sugirió ir al hospital por la mañana para que un médico lo revisara de nuevo. Claramente era una excusa barata para cambiar de tema o algo así, porque vamos, ¿qué iba a recordar del antiguo dueño de este cuerpo? Pero para que sonara más creíble, nuestro prota le metió drama diciendo que de verdad quería recuperar algunos de sus recuerdos. Liu se giró y miró al prota, entrecerrando los ojos. La escena era digna de un manhua, y es que la apariencia del señor era de otro nivel. Luego, con una suavidad que derretía, tomó la mano del más joven y aceptó. Liu se arrodilló frente al junior, tomando ahora ambas manos del chico entre las suyas. Menudo momentazo. Miró con una ternura infinita el rostro del prota y le dijo que si de verdad quería ir al médico por la mañana, ya debería estar metiéndose en la cama. El junior asintió y tras desearle buenas noches a un Lee que se marchaba, él también empezó a prepararse para irse a dormir. Estaba claro que nuestro prota había tenido un día de locos y había recibido demasiada información nueva sobre su nuevo cuerpo y su nueva vida. Estaba reventado, así que irse a la cama temprano era, literalmente, un sueño hecho realidad. Y por cierto, su habitación era una pasada. La ventana estaba abierta porque hacía calorcito y la luz de la luna caía directamente sobre un Linu que seguía con los ojos como platos. La cama era cómoda y enorme, perfecta para dar 1000 vueltas. Pero a pesar de su cansancio extremo, por alguna extraña razón, nuestro prota no lograba caer en los brazos de Morfeo. Quería dormir. Vaya que sí. Pero su cabeza era un hervidero de ideas que no lo dejaban en paz. Simplemente no se esperaba que así fuera como resultara ser la relación entre Liu y Liu. Era algo bueno, por supuesto, porque ahora el prota no tendría que vender su cuerpo al diablo. Pero aún así. Por un lado, como todo parecía tan simple y correcto, no había razón para preocuparse, pero algo le seguía dando mala espina. Ese mismo día, el prota creyó haber conocido a su patrocinador, pero si el mismísimo actor Lee lo apoya, no necesita 2 patrocinadores. Claro, no es seguro, quizás el original tenía 2, pero ¿y si se trataba de la misma persona
de la que hablaba Liu antes? Ni siquiera lo dijo. Él parecía asustado, molesto por su presencia. Y para mala suerte del prota, a juzgar por su conversación de hoy, el propio actor Lee no tenía ni idea de quién podría ser la persona con la que Linu habló el día que murió. Era también súper raro que Linu no se contactara con nadie, ya que en su teléfono solo tenía el número de su manager y del actor. Entonces, Lee se preguntaba cómo diablos iba a descubrir quién era ese tipo y qué lo conectaba con el tal anónimo. ¿Qué tanto se traían en ese chat a esas horas de la noche? Nuestro prota rogaba que el dueño original de este cuerpo no le hubiera dejado un plot twist demasiado tóxico y que pudiera salirse con la suya. No iba a quemarse las neuronas ahora, ya se iría desbloqueando la trama con el tiempo, seguro que sí. Por ahora, a mimir, abrazó a su pescadito como si fuera un ítem legendario y se acomodó de ladito, más a gusto que en brazos de Morfeo. Bostezando, se tapó los ojos y empezó a quedarse frito bien rápido, mandando a volar todos esos pensamientos que le bajaban los FPS. Pero aunque logró resetear su mente, el descanso se le bugueó. Y no fue porque sí, sino porque estaba soñando con un flashback para nada agradable. El niño se retorcía en el suelo, soltando un grito de dolor nivel legendario, mientras un tipo mucho más grande le aplicaba un stun lock con las patas. Este matón, que parecía un jefe de mazmorra, le estaba dando una paliza brutal al pobre niño. Su sola presencia ya era intimidante. De él emanaba un aura maligna que te bajaba la moral, y en una oreja lucía un pendiente épico que brillaba con luz propia, destacando un montón. Obviamente, el pequeñín no estaba ni cerca de su nivel. Estaba cagado de miedo, con un debuff de terror que no veas. Las lágrimas le salían como si tuviera un nerf de tristeza, y con una vocecita temblorosa le suplicaba al grandulón que no se acercara más. Pero el villano solo soltó una risa malvada, en plan plot twist, y le dijo que no se preocupara por nada, que todo iba a estar bien. Se inclinó aún más hacia el niño, le tocó la barbilla y soltó la frase más creepy. Lo llamó parte de su colección. Luego se agachó y le agarró el piecito frágil, examinándolo como si fuera un objeto raro de inventario. El tipo sonreía como un psicópata, con una mezcla de emoción, interés y algo más en la mirada, algo turbio e indescifrable, como un glitch en la realidad. Hasta se sonrojó un poco y dijo que este niño era su espécimen más preciado. ¡Qué mal rollo! El mayor dijo que estaba obligado a dejarle su marca a esta copia, pero justo en ese momento, ¡pum! Liu se despertó de golpe, inhaló y exhaló profundamente. Como ya se habrán imaginado, el niño al que llamaban espécimen preciado era el mismísimo Linu. Mejor dicho, lo que vio en el sueño era un flashback en toda regla, una memoria perdida. Se quitó la manta de un tirón y se miró la pierna, y ahí estaba. Una cicatriz en la parte baja de la pierna, como de una quemadura. Pensándolo bien, era un lugar súper raro para tener una marca así. Con razón, no la había notado antes. ¡Qué despiste! De hecho, al despertarse y decidir mirar, ni se esperaba encontrarla. Ni en 1.000.000 de años esperó ver una cicatriz de verdad ahí, como si se hubiera materializado directamente del sueño. Por alguna razón, el sueño le dejó un dolor de cabeza de los buenos y, dándole 1000 vueltas, llegó a la conclusión de que era un recuerdo del antiguo dueño de este cuerpo. Tenía la sensación de que todo lo que pasó en el sueño fue 100% real. Y esa figura aterradora, seguía ahí. La imagen era medio borrosa, como en baja resolución, y no se le veía bien la cara. Pero el pendiente, de eso sí se acordaba perfectamente. Le sonaba de algo, y por suerte, su cerebro no tardó en hacer clic y recordar por qué le resultaba tan familiar. El pendiente del tipo del sueño y el que logró fotografiar junto a Linu esa noche eran idénticos. Pero si este sueño eran los recuerdos de la infancia de Linu, entonces tenía que mantenerse más lejos de ese tipo que de un jefe de nivel final. En lugar de andar con encuentros secretos nocturnos, debía activar el modo sigilo y mantenerse a kilómetros de distancia. Después de todo, si le hacemos caso a los recuerdos de Linu, el tipo del flashback es el villano más peligroso con el que no debería ni cruzar miradas, ni se le pasaba por la cabeza. Y si a Linchu lo amenazaron, lo obligaron a ver a ese tipo misterioso, menudo dramón. El problema era, primero, que no se enteraba de la misa a la mitad, y segundo, que no era el mismo, en plan, amnesia total, no recordaba nada, y lo que al principio parecía un shoujo ahora, era un thriller. A ver si ahora el prota acaba siendo acosado por un yandere de manual. Con este cacao mental, al chaval le entró una sed de los 1000 demonios.
agua, que, por supuesto, no estaba en el vaso. Obvio, fue a por más, pero con todo este salseo, pensó que mejor iría resolviendo los plot twists según aparecieran. Por lo menos podía fiarse de Liu, que parecía un sol. Era súper majo con él. Metido en su propio mangua mental, ni se percató de que el mismísimo Liu estaba tras la puerta. La presencia de este hombretón, justo ahí, le dio el susto de su vida. ¡Casi se nos va por la pata abajo! Se fue al suelo del puro susto, con gritito y todo. El mayor encendió la luz y fue a ayudar al prota a levantarse. Liu, con el corazón en la boca, le preguntó a Liu qué hacía ahí. En plan, ¿eres un acosador o qué? La respuesta no fue tan de peli de terror. Resulta que el mayor se preocupó porque oyó un grito de niña en la habitación del pequeño y vino a ver qué pasaba. Sujetando al prota suavemente por la espalda baja y acunando su cuerpo, ayudó a Linchu a ponerse en pie. El prota explicó que solo tuvo una pesadilla que le hizo gritar, que luego fue a por agua, vio al maromo en la puerta y se cagó de miedo. Básicamente, el mayor ayudó a Liu a sentarse y luego le cogió la pierna, examinando el rasguño que se acababa de hacer el chaval. Liu dijo que no tenía nada a mano para ponerle, ni un spray anestésico, ni nada. Además, Liu añadió que primero irían al médico y luego al traumatólogo. El prota dijo que ni de coña era para tanto, no era necesario, e intentó quitar la pierna porque la situación le estaba dando un yuyu que no veas, y le asustaba porque él, de hetero, tenía poco. Y además, tenía sus gustos bien definidos. Cuando el mayor le tocó el pie a Linchu, este le dio un respingo, y fue después de forcejear que por fin consiguió liberar la pierna de las manazas del otro. Liu no se lo esperaba, así que le volvió a tocar la pierna para mirarla, pero ahora con cara de perrito abandonado. Liu levantó la cabeza y soltó que su hermano nunca lo había apartado así. Repito, que su hermano nunca lo había rechazado. Él, flipando, le contestó que había perdido la memoria, que no recordaba el nivel de compadreo que tenían. También dijo que la pesadilla lo había dejado para el arrastre, que moralmente estaba en la lona, y le contó justo lo que soñó. O sea, que un tipo intentó marcarlo como a una res, y que lo habían dejado tirado solo con ese personaje de miedo. Pero de repente, sin dejarle terminar, Liu gritó que no fue así para nada, que Linu no estaba solo. Y de la nada, ¡zas!, se arrancó la camisa. Al principio, el prota no entendía qué narices estaba haciendo. Una movida súper rara, hasta se le pusieron los mofletes rojos. Le preguntó a Liu qué hacía. El mayor entonces señaló la cicatriz de su hombro, la misma que él, prota, tenía en la pierna, y soltó la bomba. Estuvimos allí juntos ese día, no estaba solo. Y el prota, en shock, dejó de hacer el ridículo y se quedó mirando la cicatriz de marca, flipando, sin saber ni qué responder. Estaba demasiado en shock. Estaban todos ahí, el desconocido, Liu y Linu, los tres. Y dos de ellos habían sufrido un montón a manos del desconocido. Ambos terminaron marcados. El hombre mayor dijo que hizo su mejor esfuerzo para proteger al prota, pero el estigma igual le dejó una marca. Estaba súper arrepentido por no poder protegerlo. La cicatriz parecía tener forma de serpiente, igualita a los pendientes de ese hombre misterioso. El anciano puso sus manos sobre los muslos del joven y le dijo a Linu que no tuviera miedo, que sus destinos estaban entrelazados, como el hilo rojo del destino. Liu ni siquiera sabía qué decir, solo abrió un poco la boca y miró esos ojos que tenía enfrente. Unos ojos llenos de amor y comprensión, así de la nada. Liu también añadió que recordaba cómo Linu lo había salvado y como siempre se habían apoyado mutuamente. Por lo tanto, pasara lo que pasara, no iba a dejar que Linu pasara por esto solo. La noche transcurrió con relativa calma y ambos durmieron un poco. Y por la mañana, como habían quedado, fueron al médico. Liu acompañó a Linu a la sala de consulta, ambos con la esperanza de que el doctor les diera algún tip para ayudar al prota a recordar algo. Al consultar, el doctor dijo que, según los resultados, todos los signos vitales de Linu estaban normales y que la amnesia del chaval era una especie de patología psicológica. El doctor también sugirió la hipnoterapia, que es un método bastante eficaz para recuperar recuerdos. Lo de la hipnosis es un rollo interesante, claro que se podía intentar, pero el problema era que al prota
le daba pánico soltar la sopa por accidente. El doctor, para convencerlo, le dijo que su clínica ofrecía solo servicios privados de alta calidad y que le daban muchísima importancia a la privacidad. Todos sus procedimientos médicos seguían las reglas al pie de la letra y los datos personales de Linu estarían completamente a salvo. El doctor le sugirió que se relajara y que todo iría bien. Al final, nuestro personaje principal se la jugó y decidió hacerlo. Quizás serviría de algo y todo saldría bien. De cualquier forma, todo sería confidencial, así que no había por qué asustarse. Como el prota se dio cuenta, Liu estaría esperando afuera, así que no debía causar ningún problema innecesario y si las cosas se ponían raras, siempre podía fingir que estaba hipnotizado. El doctor le dijo al prota que se relajara y respirara lentamente. Todo lo que tenía que hacer era escuchar el tic-tac del reloj de bolsillo, y eso ayudaría. Y entonces, todo fue como la seda. Los relojes empezaron a destellar ante sus ojos y el prota escuchó atentamente su tic-tac. De repente, al prota le entraron unas ganas locas de dormir y sus párpados empezaron a pesarle. Su cuerpo se relajó y cayó lentamente en los brazos de Morfeo. No fue tan difícil como parecía. El joven se durmió rapidísimo, tal como necesitaba. Pero la cosa no parecía tan simple, a juzgar por la mirada astuta y satisfecha en los ojos del doctor. Tan pronto como el chico se durmió, el doctor giró la cabeza hacia la cámara, que por alguna extraña razón estaba apuntando directamente al prota. Eso huele a plot twist. Uno podría haber pensado que la cámara solo estaba ahí para monitorear a los pacientes, pero, en realidad, la trama era mucho más complicada. De lo contrario, el doctor no habría estado tan contento. El doctor se regocijaba porque había hecho bien su trabajo y le había enviado al hombre misterioso una captura de todo lo que estaba pasando. Apareció en su pantallota y este hombre misterioso estaba más contento que el doctor. Y con razón, por fin había visto lo que quería, o mejor dicho, a quién quería. Y estaba clarísimo que era la persona a la que Liu le temía, sin duda alguna. Es que a fin de cuentas, el pendiente era idéntico al del tipo del sueño y al de la foto. Justo cuando nuestro prota estaba en el estado perfecto, el doctor lanzó la primera pregunta. Si Liu recordaba su última experiencia traumática, el prota contestó al toque que sí, que recordaba que fue un accidente de coche. Acto seguido, el doctor continuó preguntando si el prota recordaba de dónde salieron sus viejas cicatrices y cómo se las hizo. La respuesta fue un no rotundo. Siguiente pregunta, si el personaje principal, Liu, consideraba a Liu como su persona de máxima confianza, con un 100% de probabilidad, no podía mentir porque estaba en hipnosis profunda, modo sueño activado. Tras unos segundos, el prota aún así respondió que no sabía, o sea, que no podía dar una respuesta a esa pregunta. El tipo misterioso sonrió con suficiencia. Pillín. Parece que el chaval no mentía, de verdad no recordaba ni papa. Por alguna razón, el tipo se acercó más a la pantalla y volcó su vaso, derramando la bebida directamente sobre el monitor. ¿Qué cuadro? Una extraña y demente sonrisa se dibujó en su rostro y se pegó aún más a la pantalla que mostraba nuestro prota. Pasó la mano por encima de la pantalla, una vez más, y dijo que el personaje principal ahora era como una pizarra en blanco, lista para ser reescrita. Por la cara que puso este tipo, se notaba que esos pensamientos hasta le ponían a 1000. Estaba claro que era un completo psicópata, y aunque el doctor era un traidor de manual, hay que admitir que su terapia fue de 10, porque profesional era un rato. Mientras el prota intentaba salir de la hipnosis profunda, Liu escuchaba lo que decía el doctor. Según los datos preliminares, el estado de Lin Chu había mejorado. Además, el doctor dijo que les enviaría un informe completo después de un análisis exhaustivo y la opinión de un experto sobre la memoria de Lin. El doctor soltó que necesitaría una profilaxis constante para recuperarla. Y ojo, que aunque el doctor fuera un Judas, la factura seguía siendo de 10.000. Vaya tela. Mientras caminaban hacia la salida, el doctor les deseó a ambos un buen viaje. Y Lin Chu pensaba que todos esos establecimientos de élite solo servían para sacarles la pasta a los ricos. El hombre mayor le pasó el brazo suavemente por la cintura a Lin Chu y lo sujetó, ayudándole a caminar. Al notar que el más joven tenía mala cara, le preguntó cómo se sentía y escuchó que solo quería dormir. El prota se dio cuenta de que se había quedado frito
Pero a juzgar por sus reacciones después de la terapia, no se fue mucho de la lengua. Lo malo es que Lin Chu tampoco descubrió nada sobre el pasado del actor real. Y mientras andaban así, alguien a sus espaldas le sacó una foto con el móvil, pero no parecía ser un villano. De hecho, no tenía mala pinta en absoluto. Es más, se veía bastante complacido de haber pillado a la parejita. Se notaba a leguas que era de algún club de fans que lo shippeaba a tope. Yo creo que era alguien del set de rodaje. Unos minutos después, ya estaban los dos en el coche. O mejor dicho, eran tres. Tony también estaba de chofer. Cuando ya estaban a punto de pirarse, o más bien, justo antes, Liu le preguntó a Tony si había revisado todas las salidas posibles del lugar. Y el chaval le confirmó que lo tenía todo controladísimo, que no había ni un solo paparazzi siguiéndolos. Además, Tony añadió que, hoy mismo, hace un ratito, recibió una llamada de la agencia pidiéndole a Lin Chu que se pasara esta tarde. El senior, haciendo memoria, dijo que parecía que el rodaje no se reanudaría hasta mañana. Tony soltó que estuvo preguntando por ahí, y parece que el puesto de Lin Chu en el reparto podría tener un plot twist. Dicen que a la persona que causó este parón forzoso ya la han cazado los inversores. Este chismecito de última hora captó todo el interés de nuestro prota. La siguiente bomba que escuchó fue que al tipo lo pillaron en un hotel consumiendo ciertas vitaminas y se lo llevaron puesto. Los inversores se enteraron y querían retirar toda su inversión. Tony iba a soltar más salseo, pero decidieron cortar el tema. Y como si fuera para apoyar a nuestro prota, Liu le pasó un brazo por el hombro pegándolo a él. Liu dijo que se iban juntos y le ordenó a Tony que arrancara y estuviera más al loro con la carretera. Y así, al caer la tarde, llegaron a la compañía BLI Entertainment. Ahí dentro se estaba cociendo un drama de los buenos entre toda la peña, porque Liu ya tenía el contrato en la mano. Liu, con cara de pocos amigos y señalando el contrato, soltó que ahí ponía clarísimo que Lin Chu era actor de reparto. Con una seguridad de prota, de shonen, dijo muy en serio que no aceptarían ni un solo cambio, que ni se molestaran en pedirlo. Nuestro prota recordó cómo ayer mismo el senior iba a jugar con perfil bajo, pero de repente cambió de estrategia y Liu ni siquiera entendía por qué. El pez gordo dijo que pagarían una multa por cambiar el contrato. Para ser sinceros, cuando convocó a Lin Chu aquí, ni en sus sueños más locos pensó que Liu activaría el modo ML Protector por él. El senior, sin dar su brazo a torcer, dijo que si le garantizaban al prota un papel secundario, Liu volvería a invertir. El tipo de enfrente estaba en un aprieto de los gordos, pero no se rajó. Cuando volvió a hablar, resultó que el problema no era su reputación, sino que ya habían cerrado un trato con los inversores. Y la verdad, no podían permitirse pagar la compensación acordada, que era una cifra de otra galaxia. Liu pensó que, lo miraras por donde lo miraras, parecía que el nuevo inversor le tenía declarada la guerra a Lin Chu, y si seguían haciéndose los suecos y fingiendo que había bronca entre ellos, sería aún más difícil proteger al prota. Nuestro personaje principal, de hecho, tampoco pillaba muy bien qué se estaba cociendo aquí. Si ayer mismo planeaban ser como dos extraños en público, pero hoy, como que se les olvidó el guión. Para sorpresa de todos, y de él mismo por cierto, Liu tomó suavemente las manos de Lin Chu entre las suyas y dijo que ya no tenía sentido seguir en modo incógnito. Y además, le pidió que desde ese día en adelante, el prota estuviera siempre al lado de Liu. Este último lo protegería con todo su power al Junior. El prota pensó al instante cómo esas palabras iban a ser malinterpretadas a nivel experto, y sonarían a una confesión en toda regla. El tipo lo descifró al momento como una relación, como si antes la hubieran estado ocultando, y ahora ya no. Por eso, Lin Chu retiró con delicadeza la mano del senior y dijo que Liu en realidad estaba planeando pasar al prota a su agente y que lo del papel no corría prisa. Así que él, Liu y la agencia ya discutirían el tema con más calma. El prota solo quería evitar que todo el mundo pensara que Liu lo mantenía a cambio de favores especiales. Después de todo, ¿cómo se iba a comportar Lin Chu en el set con ese San Benito? En ese momento, el prota, el personaje, se levantó de un salto, modo turbo activado, tomó a Liu del brazo y soltó que ni de broma podían hacer esperar al jefazo más tiempo y se piraron, pero parece que alguien tenía demasiada prisa por hacer la gran evasión y arrastrar a Liu porque en cuestión de un segundo ya estaba en modo caída libre, maldiciendo el bajo stat de agilidad de este cuerpo. O sea, en general,
torpe y poco atento no era, porque se tropezó con la pata de una silla, activando la Death Flag más tonta. Por la prisa, empezó a caerse. El Senior no tuvo tiempo de reaccionar al instante, más que nada porque no se esperaba que el prota tuviera un debuff de torpeza tan OP como para tropezar con una silla. Pero Linyu no se comió el suelo. Aterrizó en otro husbando potencial, por así decirlo, directo a sus brazos. El tipo lo atrapó y lo sujetó por la cintura con una sonrisita de villano de manga. El prota, sin perder tiempo, le preguntó si era He-Ming, a lo que el chaval respondió que a él también le encantaba conocer al señor Linyu. Nuestro prota le devolvió el saludo y con precisión milimétrica le apartó la mano con una sonrisa más forzada que un isekai. Linyu lo recordaba, de hecho, de su vida pasada, y le pareció súper raro qué hacía aquí un tipo que estaba literalmente en la cima del ranking de popularidad. Era para pensar en quitarle las manos de encima a este He-Ming, pero de repente, el tipo volvió a tomar las palmas del prota entre las suyas y dijo que este encuentro era un plot twist inesperado, ya que era fan de Linyu desde el drama Turning the Corner, y estaba feliz de conocerlo en persona. De la nada, las manos de nuestro prota fueron arrebatadas de las garras de este tipo por alguien. O mejor dicho, no por alguien, sino por Liu. Aparentemente, la escena no le estaba gustando ni un pelo, porque su cara era un poema de irritación, y su mirada era de puro disgusto. La jugada de Liu le bajó un poco los humos al otro, pero aún así mantuvo esa sonrisita pícara de chico malo. Miró al Senior con cara de pocos amigos, pero con un toque de hipocresía a nivel experto, y dijo que estaba muy contento de ver a Liu, el rey de la pantalla, a quien admiraba. Así, sin más, He-Ming empezó a soltar algo sobre que pensaba que se encontrarían antes. Después de todo, quería aprender un par de skills de actuación. Pero Liu parecía estar en su propio dungeon mental, pensando en otra cosa. Liu, con un aire de superioridad en la voz, preguntó si He-Ming era el nuevo segundo protagonista masculino. Sonriendo ligeramente, el chaval dijo que era la más pura verdad, y añadió que no tenía ninguna intención maliciosa hacia el señor Linyu. O eso era lo que decía la agencia. El prota se da cuenta de que este He-Ming es el que tiene el buff de un nuevo inversor. Este tío es el tema de los chismes más candentes de la industria. La gente siempre está cuchicheando sobre sus problemitas con la ley. A diferencia de Linyu, He-Ming no oculta su lore personal para nada. No a todo el mundo le cae bien, para nada, pero sigue siendo popular, guapo, con estilo, una estrella de internet. Y el prota probablemente no se dio cuenta de que se quedó embobado, mirando al tipo al otro lado de la sala, reconociendo que He-Ming tenía unos rasgos faciales interesantes. Después de pensarlo, el prota se dio cuenta de que él y el Linyu original estaban en el mismo tier de popularidad, belleza y todo eso. Pero aún así, en apariencia, He-Ming le sacaba un par de puntos de stat. ¿En qué se parecen? Bueno, para empezar, ambos son los reyes del chisme. La actuación está al mismo nivel. Pero había diferencias, porque si los críticos empezaran a compararlos, uno saldría ganando y el otro perdiendo. Tras unos minutos más de análisis mental, nuestro prota volvió a la realidad. Este He-Ming dijo que estaría encantadísimo de trabajar con Linyu. El tipo incluso le ofreció al prota socializar y ensayar más, pero lo batearon. Según Liu, sus personajes ni se topan, así que no tenía sentido practicar juntos. En general, el prota recordaba bien que su pique por el rating no estuvo nada mal, así que le pareció súper raro que este tipo quisiera ser su pana. Con aires de divo, He-Ming soltó que como el guión estaba cambiando, iban a tener que interactuar sí o sí. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más opresiva se volvía la atmósfera. El prota pensaba, este men parece majo y educado, pero es un grano en el culo, un niño hipócrita. Va a ser un problemón, fijo. Liu rompió el silencio incómodo, preguntando si He-Ming estaba seguro de que conseguiría el papel, pero la confianza del tipo parecía de nivel SSS. Simplemente les mostró su móvil y preguntó si habían visto quién tenía más peticiones. Estaba sobradísimo de confianza, pues todas las redes sociales ardían diciendo que el papel ya era suyo. Había toneladas de comentarios positivos bajo la noticia de que le habían dado el papel. Todo el mundo estaba listo para ver lo que fuera que filmaran solo por la cara bonita de He-Ming. Liu entonces se dio cuenta de que les habían metido una puñalada trapera, porque aunque habían negociado, el contrato se había roto. He-Ming le puso la mano en el hombro al prota y sonrió con suficiencia otra vez.
informándole que no estaba en sus planes, pero ya que su agencia había soltado una cantidad de pasta considerable, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Como si se burlara, le susurró al oído a Lin-Chu que él mismo había visto a la multitud apoyando a Jae-min. Solo que estas palabras no hicieron que el prota se enojara ni se molestara. Nada. No le provocaron ninguna emoción, excepto un asco profundo por este tipo. Después de pensar un momento, le quitó la mano de nuevo y también sonrió con picardía, preparándose para soltar algo que pondría a ese grano en su sitio. Pasando ligeramente los dedos sobre los de Jae-min, lo miró a los ojos y le preguntó con sarcasmo si de verdad quería pelear con ellos por el favor del público. Nadie iba a esperar una respuesta, por supuesto. Liu y Lin-Chu se largaron del lugar, dejando al niñato solo con sus pensamientos. Su día pasó bastante rápido de esta manera. Ya estaba anocheciendo. Pero aunque no hubo salseo pesado, todos estaban bastante reventados. Era más bien un cansancio mental, ya que hoy todos estaban sacando de quicio, y era un poco fastidioso. Hojeando las noticias, como exreportero que era, el prota sonrió con ironía y pensó en cómo sabía que todas estas cuentas de chismes no se perderían ni un solo cotilleo. De hecho, el prota sabía que fácilmente podrían hacer que Lin-Chu pareciera la víctima y entonces todo el mundo lo apoyaría. Pero Liu lo sacó de sus pensamientos, empezando a disculparse y a decir que no entendía, que ni siquiera podía con la situación. Ya se había dado cuenta de que ese tipo fue capaz de pasar por encima de Liu y atacar directamente el activo más valioso de Lin-Chu. De repente, alguien sacó a Liu de sus cavilaciones sacudiéndolo por el hombro. El prota estaba decidido a apoyar a su amigo. Después de todo, estaba demasiado agobiado. Con un guiño, el prota le dijo que a una edad tan joven no debería pensar y preocuparse tanto porque siempre hay una salida. Esto fue increíblemente tierno y agradable para Liu. Extrañaba tener a un Lin-Chu así, lo hizo sonrojarse como una colegiala. Cuando Liu cayó en los brazos del prota, este ni siquiera se resistió. El abrazo, pensando que su amigo se estaba echando todo el drama encima, culpándose de todo como si fuera el prota trágico. El prota recordó cómo, en su vida pasada de reportero, había soltado cada hate comment sobre este tipo. Y ahora estaban en el mismo party. ¡Qué plot twist tan irónico! Sacó el móvil y empezó a marcar, pensando que ya que esta extraña vida le había caído de reencarnación, no había por qué aguantar una bajada de stats en su reputación. Tras unos tonos, alguien descolgó y le soltó un hola al tal Singh, para ser exactos. Luego pidió que le pasaran al jefe Chen y no pudo evitar soltar una sonrisita de villano de manhwa, o más bien, una sonrisa de ya verán. Después de un día de misiones secundarias, se fueron a la villa para por fin tomarse un respiro de todo el ajetreo del día. Pero nuestro prota no estaba para log off. Tenía otra misión en mente, alguien con quien hablar y un misterio que resolver, así que se quedó despierto un rato más. Ya que no era el Liu original de este cuerpo, no estaba dispuesto a seguir siendo un NPC. Se dio cuenta de que muchos pensaban que al prota lo habían nerfeado de nuevo, dejándolo atrás. Se puso a leer un montón de comentarios y reseñas sobre él. Algunos decían que les daba pena, otros que su cara bonita de prota de shoujo no era suficiente y por eso lo habían sacado del papel. La gente en internet estaba dividida en dos facciones: el Team Liu contra el Team Jae-min. Era una auténtica guerra de gremios entre fans. Hasta en la calle había piques. A veces, la gente que solo estaba mirando el salseo por interés decía que Liu tenía talento, pero que Jae-min era un personaje con malas stats. Leyendo todo esto, el prota se dijo para sus adentros: perfecto, el escenario está listo. Justo en ese momento, un preocupado Liu se acercó a Liu, y el chaval sonrió y le dijo que se relajara, que ya había movido hilos con Xing Media. Luego cogió el móvil y se lo enseñó, y después empezó a soltar su estrategia. En plan, si publicamos un comunicado de prensa, no solo no perderemos puntos, sino que la opinión de los fans se estabilizará. ¿Necesitan una clase magistral de cómo subir de nivel en este mundillo? El truco era que todos lo vieran como la pobre víctima, el personaje al que le hicieron la trama más injusta. El prota dijo que ellos soñaban con borrarlo del mapa. Antes de que Liu pudiera decir algo, sonrió y le dijo que ni siquiera se preocupara, porque todo este quest se podía resolver con una sola llamada. Ante un prota con tanto level de confianza, el chaval estaba flipando. Se quedó en shock,
con los ojos como platos. Cuando reaccionó, le preguntó de dónde había sacado su GG los contactos de todos esos reporteros. La pregunta pilló al prota por sorpresa, porque claro, se sabía los números de su vida pasada y como sabía que la conciencia del chaval no estaba limpia, tenía que inventarse algo para que Liu no sospechara del isekai que estaba viviendo. El prota soltó que hacía un par de días. Tony le dijo que unos reporteros de la industria del pop lo habían contactado para discutir una colaboración, que no quería poner al prota en una situación difícil y le preguntó qué hacer. Como Liu todavía estaba en el hospital en ese momento, pues se apuntó el número. Sonaba creíble. Liu desvió la mirada, pensativo, y dijo que él solía colgarles el teléfono a los reporteros que querían hablar de los precios de la lista blanca. Por si no lo saben, la lista blanca es cuando los famosos pagan para mantener su reputación a tope. Los reporteros simplemente no sueltan la información nerfeada sobre ellos. Pero bueno, eso ya no importaba. Liu estaba flipando con el level up que había pegado el prota. Hasta lo dijo en voz alta mientras acunaba a Liu, soltando que antes, cada vez que pasaba algo inesperado y chungo, el prota siempre se venía abajo y tenía una actitud súper negativa. Resulta que, como dijo el propio Liu, el anterior dueño de este cuerpo, a veces hasta lo ignoraba. Y eso era muy difícil de soportar. Tapándose un poco los ojos, el mayor dijo que estaba flipando de alegría de que esta vez el prota no se achantara y hubiera desbloqueado este problemón, así como así. El prota se relajó en los brazos del mayor y sonrió para sus adentros. Antes estaba cagado de miedo y no tenía ni idea de cómo actuar como Lin y pensó que Liu se sentiría súper incómodo, pero parece que las cosas iban de perlas ahora mismo. Simplemente estaba siendo él mismo y todo había salido a pedir de boca. Esto significaba, quizás, que podría seguir siendo él mismo y no tendría que fingir ser ese tipo raro todo el tiempo. Boom. Notificación del sistema en su móvil sobre el guión revisado, el guión en sí, y un mensaje de voz que decía que habían añadido un montón de escenas con Heimin y que él y su jefe debían chequearlo todo. Liu preguntó al instante si Tony le había escrito al protagonista principal, a lo que la respuesta fue un sí rotundo. Dijo que le habían enviado la trama y añadió que todavía había un montón de cosas que se podían cambiar. Según lo que dijo Heion, el guión había sufrido un giro de 180 grados. Resulta que por una inyección que le pusieron, al prota le cambiaron las ideas, entró en su arco de villano y participó en la tortura de Liu. Y eso que en la historia original eran compis. Esto significa que Liu probablemente se convertirá en el compañero de un personaje que ya es un villano hecho y derecho. Su personaje originalmente estaba guionizado para ser solo una víctima, pero ahora se ha convertido en alguien que le hará daño al propio protagonista de su historia, y aunque no se menciona a Heimin en esta escena, con Heimin por ahora, quizás él será el segundo prota bueno, o sea, que también es un buenazo. Mientras el prota le daba vueltas al coco, pensó que un cambio de personaje tan drástico sería difícil de interpretar. A veces, ni los actores profesionales pueden clavar algo así, y él ni siquiera ha salido en una peli. Es más, si el prota actúa fatal, se va a comer un montón de críticas, insultos y hate. Si lo hace de cine, lo ascenderán, pero aún así le lloverá mierda. Para salir de este percal, tendrá que meterse de lleno en un papel que es un desafío de nivel Dios para él. Parece que el prota estaba tan metido en sus pensamientos que el otro ya se había tomado la molestia de agarrarle la mano, atrayendo su atención. Liu solo quería ser su pilar de apoyo, así que acercándose, le dijo que entiende lo difícil que es para el prota. Perdió la memoria, todo el mundo le mete una presión que flipas y encima surgen problemas. Pero como dijo el mayor, él siempre está ahí para él. Esto hizo que a Lin se le subieran los colores. Liu añadió que le enseñará al prota todo lo que sabe y que todo les irá genial. Al principio del siguiente capítulo, nos meten una escena súper rara donde un tipo le quita el móvil a alguien de un manotazo y le pisa el brazo con toda la rabia. Había dos tíos en pantalla, Liu y Liu, y arriba ponía que el elenco de asesinato tenía los chips más candentes. El conflicto era entre ese misterioso villano, y por lo que parece, la segunda persona era Heimin, que estaba tirado en el suelo. Ni siquiera se defendió, y el otro le dijo que Heimin podía hacer cualquier cosa, reprimirlo, someterlo, o simplemente sacar la información sobre él así por las buenas. Con una voz aún más dura y cabreada, le dijo que, después de todo, no permitía que le tocaran ni un pelo, y entonces
¡Zasca! Le metió una bofetada a Heimin que ni se inmutó. Ni pío, dijo. Y no se resistió ni un poquito. Cuando la mano del tipo misterioso le pisó el brazo otra vez y la voz cabreada desde arriba preguntó si esa era la mano que se atrevió a tocar a su preciado espécimen, mientras la cabeza de Haion era levantada por el zapato. Él solo atinó a decir que fue sin querer, y que recordaba que su copia le pertenecía exclusivamente al prota de enfrente y que nadie se atrevía a reclamarla. Parece que el anciano se quejó y dijo que como esta era solo la primera metida de pata de Heiman, se salvaría con un castigo leve. Quitó el pie de encima de Aimin y cambió su mirada frenética e insatisfecha a su teléfono. Pisoteó la imagen donde estaba Liu y dijo que le haría pagar con creces por ser un estorbo. A continuación, la escena cambió a un set de filmación, donde Linu estaba blandiendo un cuchillo y gotas de sangre volaban por todas partes. El doctor estaba herido, vino a curar, pero terminó recibiendo su propio power down, y su mano ya estaba ensangrentada. Liu entonces empujó suavemente al prota detrás de él, rogándole que no hiciera eso, que era solo un doctor. Después de todo, debía calmarse. Liu quería preguntar qué onda con su hermano, pero entonces él bruscamente lo empujó, alejándose como si fueran enemigos mortales. Y a juzgar por la cara de pocos amigos del prota, así era. Ahora un plot twist terrible se había metido entre ellos. Ya no lo consideraba su hermano, sino un enemigo. Preocupado, Liu se acercó un poco más y levantó las manos preguntando qué pasaba. ¿Acaso el personaje principal no lo reconocía? Pero el prota retrocedió un poco más, dándole con eso una respuesta a su persona antes cercana. Fue entonces cuando el director finalmente gritó ¡Corten! Apenas terminó la escena, se armó un alboroto de los 1000 demonios y todos empezaron a correr de un lado a otro, diciendo que lo dejarían así por el momento. Alguien preguntó si quedaban más bolsas de sangre, y se escuchó la respuesta de que ya no había, que la gente de utilería estaba comprando bolsas de sangre de urgencia. Se comentó que el guión había cambiado demasiado de golpe y que había demasiadas tomas malas. El prota estaba mega avergonzado. Después de todo, todas las escenas arruinadas eran por su culpa. Liu se dio cuenta al toque y, tosiendo fuerte para que los demás se callaran, se acercó a Linu. Entonces, el director empezó a decir que lo entendía todo, ya que el rol de Linu había cambiado un montón. Y eso era lo complicado. El director se acercó un poco más y le dio una palmadita en el hombro al chaval, diciéndole que todo estaría bien, que valía la pena que el chico se luciera con este papel, que seguro lo bordaría. Luego, el director empezó a hablar de la siguiente escena. En ella, son capturados y, por los efectos de un alucinógeno, Linu hiere a Liu. Bueno, no de verdad, solo para la escena. El director le dice al chaval que debe interpretar a un hombre apegado y decidido. Esto se lo dice al pobre chico que estaba nervioso, tieso y hasta con un poquito de miedo. Liu también intervino, diciendo que ya habían trazado más o menos el plan, solo quedaba repetir lo que habían ensayado ayer. Liu le recordó al prota que ellos trabajaron toda la noche y que a veces, por momentos, se volvían uno. Esto significa que lo logrará sí o sí. Sonó un poco raro, para ser sinceros. El prota recordó lo que Liu le había dicho al director el otro día y la misma vaina se estaba esparciendo por todo el set. Honestamente, el prota a veces sentía que Liu lo hacía a propósito, como un villano de manual. Pero lo que más le comía la cabeza ahora era que a pesar del currazo que se metió la noche anterior para clavar el papel, la cosa no estaba saliendo bien. Ni siquiera había pegado ojo por estar ensayando toda la noche. El papel era un hueso duro de roer. Hacer de bueno era pan comido, pero pasarse al lado oscuro así de repente era súper complicado. Por la noche, Liu le estaba dando la chapa con que hasta con los ojos tenía que actuar. La mirada no podía ser de palo. El público tenía que ver un odio que flipas. Puro veneno. De noche, Liu le estaba enseñando al chaval a hacer un témpano de hielo, a meterse en la piel del personaje. Le daba clases, pero el prota se dio cuenta de que era jodidamente difícil. Porque esas clases magistrales eran para actores pro, no para un novato como él. Además, cuando ensayan la escena donde tienen que apuñalar a Liu, a Linu le da un mal rollo por dentro que no veas. Y eso, que el cuchillo es más falso que un billete de 3 euros. La mano con la que sostenía el atrezo le temblaba como si tuviera una especie de memoria muscular. Moralmente, se le hacía cuesta arriba. A lo mejor eran los recuerdos del antiguo dueño del cuerpo afectándole. Podría ser, pero ¿qué narices le pasó para que esos miedos salieran a flote ahora? El mayor no pudo evitar notar el estado de agobio del prota, así que le preguntó al momento si el chaval
estaba bien. El prota le dijo que todo estaba en orden, aunque con la boca pequeña. Necesitaba despejarse, así que después de soltar que iba por el atrezo, el joven salió pitando de allí. No quería preocupar a Liu, pero claro, el otro se puso de los nervios al instante. El comportamiento del prota lo decía todo. Su mirada, sus gestos, el tembleque en la voz. ¿Será todo por culpa de los recuerdos del antiguo dueño del cuerpo? ¿O quizás es una corazonada de que se avecina un drama? Difícil saberlo. El tiempo afuera estaba de lujo, tranquilo y en paz. Nada que impidiera tomar un poco el aire y pensar en sus cosas. Por eso es que el prota, después de llevar el atrezo, estaba ahora allí. Había venido con la esperanza de poder calmarse un poco. Sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Era una locura intentar entender lo que le estaba pasando. Justo al salir, le saltó una notificación en el móvil de Liu. Estaba preocupado, así que le preguntó si a su Jej le dolía la cabeza y si quizás debería ir a ver a un terapeuta esa noche. Linu respondió de forma un poco seca, diciendo que estaba bien y que ya se preocuparía de eso más tarde. Mirando el móvil, se puso a pensar en que nunca antes se habían mandado mensajes, y todo por el miedo a que los paparazzi consiguieran capturas de pantalla de alguna forma. Pero como Liu había cambiado de estrategia y ahora iba a actuar como el patrocinador de Lin Chu, ya no tenía sentido esconderse. Recordando la mirada con la que Liu le observaba, el prota pensó que podría guardarlo en sus contactos como Perrito Li. No estuvo solo mucho tiempo. Aparecieron varios ayudantes, con atrezo en las manos y cara de no entender por qué necesitaban tantas cosas. Y claro, cómo iba a faltar el chismorreo. Madre mía, ni se molestaron en mirar si había alguien cerca, cuando uno empezó a rajar que había oído que Lin Chu pensaba que su personaje era más plano que una tabla y que insistió en que reescribieran el guión. Normal, en la industria del pop esos cotilleos vuelan y Linu tenía la culpa, porque la verdad es que no tenía ni idea de actuar. Los tíos cambiaron de tema a la velocidad de la luz, y uno le preguntó al otro si había visto a Hayon. Se había pasado por aquí esta mañana, y todos pensaron que era un tipo educado y majo, pero ¿qué andaba husmeando ese personaje? A solo un día de su rodaje, nuestro prota se dio cuenta de que Min estaba tramando algo en la sala de utilería. ¿Pero el qué y por qué había venido? Estas preguntas atormentaban a Liu, porque Heming no era precisamente un sol, y parece que incluso logró pillar al objeto de su interés. Ese chico lindo seguía por aquí, sorprendido por la presencia de este tipo, así que, sosteniendo también un cuchillo de utilería, el prota le preguntó qué demonios hacía Heming allí. La reacción del tipo hacia Liu fue rara. Parecía tener el ceño fruncido, molesto y muy sospechoso. Y para colmo, no se esperaba que lo pillaran, justo aquí y por el personaje principal. Pero el talento no se lo quita a nadie. Hábilmente puso su cara de salamero y sonrió, informando que en realidad estaba ahí porque buscaba a Liu. El chico se quedó un poco flipando con esas palabras. ¿Por qué iba Hei Min a buscar al prota? ¿Acaso tenían algo de qué hablar? ¿O solo vino a burlarse y reírse en su cara? El zorro astuto notó de inmediato que su interlocutor estaba tenso. Normal, ya que la compañía de Hei Ming no era la mejor que digamos. Sin embargo, eso provocó que una sonrisa, aún más taimada, apareciera en sus labios y dijo que el prota no debería ponerse nervioso. Dejando el cuchillo en la mesa, bromeó diciendo que en público era un ciudadano que respetaba la ley. Además de eso, Hein añadió que solo quería ganar algo de pasta y que no tenía ninguna animosidad personal hacia Liu. Pero desde luego, se le veía sospechoso cuando finalmente dejó de sonreír como una bestia amenazante. Se acercó más al prota y dijo que la razón por la que vino fue porque alguien quería decirle algo importante al personaje principal. Su mirada era igual de intimidante, y creo que ya adivinaron quién lo envió. La frase que tenía que soltar era: "El juego ha comenzado oficialmente". El prota desvió la mirada, sin entender del todo quién era ese alguien, y preguntándose qué eran todos estos misterios. Rápidamente, el prota empezó a analizar la situación. ¿Podría ser ese alguien la persona que está detrás de Heyman? Pero como Ai Min insinuó que el prota lo conoce, entonces es el tipo misterioso que el actor real, Liu, vio, ¿verdad? Pero, ¿qué significaba oficialmente? Ya han tomado un montón de acciones en su contra. ¿Acaso este juego no había empezado ya oficialmente? Entonces, antes de que Heyman se largara, el prota por alguna razón le preguntó qué clase de juego era. La respuesta fue instantánea.
Hyman dijo que así es como los actores y el mundo del espectáculo son envenenados. Él sabía que los que tienen poder siempre quieren derrocar a los que no obedecen. Así que hizo una pregunta bastante rara. ¿Qué más se les había ocurrido a esos dos? ¿Le enviarían a alguien directamente para atacarlo? ¿O qué locura podrían pensar? A mí me parece un desperdicio, pero Liu dijo que la agencia Lee ha contratado a un gran número de guardias y que además hay un montón de gente aquí y todos tienen ojos y oídos. Ante las palabras del prota, Emin se quedó de piedra. No se esperaba que dijera algo así con tanta confianza, algo que sonaba casi a amenaza. Girándose para finalmente encarar al prota, dijo que ni se imaginaba que Liu pudiera ser tan directo. Y entonces sonrió con malicia de nuevo, guiñándole un ojo al chico. También dijo que le gustaba la franqueza del prota. De repente, por alguna razón, empezó a acercarse más y más mientras decía que, como era de esperar, él no se iba a cortar un pelo. Así que con todo el morro, le puso la mano en el cuello a Che y soltó esta perlita. Los peones no necesitan saber el siguiente movimiento. Hank se había venido súper arriba y ya estaba demasiado cerca, casi rozando los labios de nuestro prota. Le susurró que ese hombre le dijo esa frase a él, y ahora se la estaba pasando a Linu. El prota tiene que hacer este viaje en solitario. Hemming no piensa mover un dedo para ayudar, pero de repente, su agradable conversación fue interrumpida por la voz de Liu, que justo pilló la escenita y preguntó a gritos qué estaban haciendo. Al oír la voz del mayor, el prota se giró al instante, y Emin estaba justo detrás de él, a su espalda. Pero ojo, que no solo vino Liu, también había por ahí un par de personas, más que no se enteraban de la misa a la mitad. Por lo visto, la cara de Liu también era un poema. Así que le lanzó una mirada de pocos amigos y le preguntó qué narices hacía allí. Y aquí vamos de nuevo con el numerito de Hemming. Ya parecía un gatito inofensivo que no ha roto un plato en su vida. Como ya era imposible no ser detectado, su stat de sigilo era nulo. Así que decidió ir con todo hasta el final. Su cara gritaba que había activado su Awakening, tramando alguna y preparándose para atacar. De repente, empezó a comportarse de una forma totalmente distinta a la de antes. Su cara se volvió lastimera y de la nada corrió hacia el actor Lee, diciendo que había habido un malentendido entre ellos y que entendía si Liu seguía enfadado. Era para morirse de risa ver a He Ming. Hace solo unos segundos estaba tonteando con el prota y ahora ya le estaba haciendo la pelota a Li Wu a propósito, para que todo el mundo se enterara. Por cierto, se giró y mirando al prota, dijo que había venido hoy, simplemente porque admiraba muchísimo a sus compañeros y no podía esperar a su día de rodaje. Las chicas de atrás parecían estar montándose su propia película y empezaron a cotillear y a especular sobre el salseo que se venía en el triángulo entre He, Min, Linu y Liu. Y para echar más leña al fuego, se giró hacia Liu diciendo que daba absolutamente igual lo frío que quisiera parecer en público. También dijo que él solo quería pasar un rato con Linu, simplemente para hablar. La gente de atrás, al oír eso, estaba ya segurísima de que era un triángulo amoroso. Liu no quería ni oír hablar del tema. Liu estaba harto y Hen encantado de la vida. De repente, el sinvergüenza corrió de nuevo hacia el prota y le pidió que no se enfadara con él. El mosqueado de Liu le dijo que se dejara de tonterías o él mismo le prepararía una demanda prejudicial. Emin quería decir algo más, pero el mayor le cortó y dijo que quitaran al extra del plató, que de verdad necesitaban grabar de una vez. Y claro, era una buena forma de quitarse de en medio a Hemin. Un hombre se acercó a Hemin, le dio a entender que se fuera y le dijo que ya le darían el horario exacto para su día de rodaje. Y por supuesto, al chaval no le quedó otra que decir que no molestaría, despedirse de sus colegas y pirarse. Al despedirse del prota, soltó unas palabras que le dejó flipando. Estaré esperando tu actuación. Eso hizo que al chaval se le abrieran los ojos como platos. Otra vez, ¿una actuación? ¿De qué narices estaba hablando? ¿Qué se estaba cociendo? Una vez que el zorro astuto se fue, Liu se acercó al más joven, preguntándole qué quería. Como respuesta, el prota dijo que solo había soltado un montón de tonterías, al parecer, para fastidiar el ambiente y montar un escándalo. Desde luego, ojalá pudiera compartir la verdad con su media naranja, pero había demasiados oídos por aquí. Así que, pensándolo bien, le dijo al actor senior que reforzara la seguridad por si veían a alguien sospechoso o que no fuera del set
para que tuvieran más cuidado. Asintiendo levemente, el veterano dijo que definitivamente les diría que estuvieran más alerta, pero le pidió a Liu que también tuviera cuidado. Finalmente, se lanzaron a la siguiente escena, solo a un pelo de que todos fueran libres. El prota decidió usar su ultimate, y de repente, la cámara nos enfoca una casa, como si fuera el próximo Dungen. La siguiente toma era del prota ya tirado en el suelo. Todo lo que tenía que hacer era activar el modo pobre, miserable y con la ropa hecha un desastre. La toma se grabó rápido y Liu respiró aliviado. Curiosamente, todo salió más o menos sobre ruedas. Estaba tan paranoico de que algo pudiera pasar que se veía tenso y desorientado, que era justo el nivel que el director quería. El dire hasta me felicitó. Dijo que Liu no lo había hecho nada mal hoy. Esa escena con el rey de la pantalla fue legendaria. Me sentí un poco orgulloso de mí mismo. Aún quedaba una última escena por grabar por hoy. Cuando todos estuvieron seguros de que había suficientes bolsas de sangre, con una ya pegada al pecho de Liu, podían intentar filmar. Liu también estuvo de acuerdo. Esta iba a ser la misión más difícil para el prota, así que era poco probable que la grabáramos a la primera. El director se agachó y repasó la escena con Liu otra vez. Le dijo que después del secuestro se sentiría mejor, pero algo lo provocaría para agarrar la daga. Y cuando Lee viniera a ver cómo estaba, lo heriría accidentalmente. Movimiento rápido, todos a darlo todo, dijo. Luego le pasaron una daga diciéndole que no estaba afilada, así que la funda de seguridad en la parte posterior de la bolsa de sangre no se podría cortar. Cuando el prota dijo que entendía, todos se dispersaron y comenzaron a filmar con la esperanza de que esta fuera la última toma. El personaje principal, por alguna razón, estaba tirado en el suelo en un estado lamentable, mientras se le acercaba con cuidado un hombre mayor, diciéndole que no le harían daño. Se notaba a leguas por la cara del chaval que no estaba bien, sudaba, la camisa medio desabrochada, respirando con dificultad. El hombre mayor se agachó frente al chico, diciéndole que había hecho mucho por esta misión y que ahora no permitiría que le hicieran daño al joven. Le tendió la mano al junior, le dijo que renunciaría, que lo llevarían a rehabilitación y que todo estaría bien. Pero esto activó el modo Berserker en el actor. Agarró un cuchillo que estaba cerca y, con un movimiento rápido, lo sacó de la funda ante el grito del hombre mayor de que no lo hiciera, y luego cortó donde estaba la bolsa de sangre. No es una mala escena, de hecho, salió bastante bien. Solo que al prota le pareció que algo no cuadraba del todo. El cuchillo, en sus manos, brillaba de forma sospechosa, estaba afilado. Maldita sea, era una daga de verdad. Y la herida, en el pecho de Liu, también era bastante real. No era solo sangre falsa, era la sangre de la herida que el veterano había recibido. Y al darse cuenta de este plot twist, Liu gritó que llamaran a una ambulancia. Por supuesto, había cámaras. Hemming había venido por una razón. La misión del villano no era solo soltarle un par de amenazas al prota, sino herir a Liu, quien de alguna manera se había cruzado en el camino del tipo misterioso. Ahí estaba el culpable. He-Man había cambiado un cuchillo sin filo por una daga nueva y afilada. Su plan era de nivel SSS. Simplemente perfecto, porque aunque había cámaras, nadie, ni se habría molestado en mirar antes de que todo desapareciera. Heyman daba el pego para la galería, pero en el fondo, su verdadero sistema era el amor por el dinero. Y era un cobarde, un gallina escurridizo y un zorro astuto. Las grabaciones de las cámaras se esfumaron sin despeinarse. No había ninguna evidencia de ningún tipo.